Nada, en primer lugar, agradeceros a todos que hayáis acudido a la convocatoria. En primer lugar, explicar un poco por qué la convocatoria es hoy y no cuando nos hubiese gustado que hubiese sido la semana que viene. Os hago un poco de historia porque yo creo que es un tema, por lo menos, para comentar. El viernes pasado en Junta de Gobierno, sabéis que todas las semanas hay juntas de Gobierno, os llega la información y la ampliamos a la tarde si nos queréis llamar para lo que haga falta. Por parte del portavoz de UPN, bueno, pues se nos comentaba, ¿no?, una queja de que en algún caso, en aquel caso era, por ejemplo, la apertura del día, el día concreto de la apertura del coto, que ya habíamos anunciado que estábamos pendientes de recibir el documento, bueno, pues que se hubiesen enterado por la prensa antes que en Junta de Gobierno, ¿no? Les indicamos que para nosotros era importante, no por salir con nada, sino porque la información era muy urgente en cuanto que los plazos se estaban agotando y que, por tanto, era importante que los cazadores lo supieran para poder venir a inscribirse y demás, ¿vale? Esa misma mañana, por parte de la Concejalía de Festejos, se mandó un primer borrador, y esto es importante, borrador de trabajo sobre el pliego que estábamos trabajando y que seguimos trabajando. De hecho, de aquel borrador que se mandó, ha habido dos más con posterioridad hasta hoy. Se mandó al conjunto de los grupos, a las personas que están en la comisión que se tratan los temas de festejos, ¿no? Y pues el lunes o el martes, para nuestra sorpresa, vimos en un medio de comunicación local, entiendo que fue en las páginas locales, que salieron dos páginas de aquel pliego que ya había quedado incluso obsoleto porque, como os digo, ha habido varios borradores. Llevábamos nosotros a comisión el trabajo precisamente para fomentar la participación y la transparencia con los grupos de la oposición, cuando además los técnicos nos decían que era un asunto que tenía que ir a Junta de Gobierno y no era necesario que pasase por comisión porque luego no tenía que ir a pleno. Bueno, eso es un tema más técnico, pero nos parece importante también acotarlo. Y para nosotros la sorpresa es que no pudimos o no hemos podido hasta hoy, cuando ha opinado todo el mundo, poder explicar algo que todavía hoy es borrador porque todavía no se ha podido trabajar en el foro de participación que está habitualmente establecido para este tipo de cuestiones, como son las comisiones informativas y de trabajo, ¿no? Lo cual pues nos hace, cuando menos, plantearnos un poco la metodología de trabajo. Intentamos ser, de verdad, lo más transparentes y fomentar la mayor participación posible de los grupos y de la ciudadanía, pero si en lo que termina esto es en que un primer borrador de trabajo sale en los periódicos y luego hay sucesivos borradores, no sabemos muy bien cómo ha de trabajarse con los grupos y con la ciudadanía, porque podemos generar diferentes expectativas, críticas y demás que en algún caso pueden ser realistas, porque algunas cuestiones no se modifican en los sucesivos borradores, pero otras quizás sí. Con lo cual, pensamos que lo que hace no es generarse participación, sino ruido, que son cosas diferentes. Esto, en primer lugar, nos parecía importante acotarlo porque nos parece un tema que es sensible en cuanto a la metodología de trabajo en la casa. Esto lo comentaremos también con los grupos porque, bueno, el correo al que se mandó ese borrador pues es muy limitado, es de unas personas concretas, con lo cual, pues bueno, la filtración que hubiese pues tiene que provenir de una de esas personas, porque no dudamos de los técnicos de la casa. En segundo lugar, algo que queríamos comentar, ya metiéndonos de lleno un poco en el debate surgido, hablando, repito, sobre borradores de trabajo que todavía no han sido comentados por los grupos del ayuntamiento, de algunas cuestiones y luego, si queréis, las preguntas más técnicas las explica Iñaki y abordamos luego todo lo que queráis. En estos borradores de trabajo lo que ha habido ha sido el reflejo de un programa electoral, de unos programas electorales y de un acuerdo programático entre tres grupos que ya anunciamos, y un trabajo de los técnicos en base a ese criterio que era el que hemos transmitido desde el principio en los diferentes foros. Y hemos tenido foros con periodistas, hemos tenido foros con los grupos municipales, hemos tenido foros con aficionados taurinos, hemos tenido foros con otros colectivos que colaboran en fiestas, bueno, en muy diferentes ámbitos, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos planteado a los técnicos, y a partir de ahí han sido los técnicos quienes han decidido, bueno, oye, vamos a valorar
económicamente eso, qué reflejo tiene y cómo tiene que ser un condicionado. En ningún caso nosotros les hemos puesto ni una limitación ni un importe X a los técnicos de la casa para establecer eso, sino que han sido ellos, en base al conocimiento que tienen de los diferentes eventos de este ámbito, eventos taurinos, en su larga experiencia, quienes han aportado la mayor parte del trabajo técnico en los sucesivos borradores. Eso para enmarcar un poco cómo ha sido el trabajo, y a partir de ahí, si queréis, Iñaki os desgrana un poco en qué consiste este pliego, porque sí que es novedoso respecto a lo que estábamos acostumbrados. Entiendo que como fue un cambio que hubo también hace muchos años, cuando había una tradición de una empresa que gestionaba el tema, y hubo un cambio bastante importante en cuanto a importes y demás en su día, ¿no? Entonces, si te parece, Iñaki, entras un poco a valorar el pliego y luego respondemos las preguntas que consideréis oportunas. Como bien decía Neko, yo además me siento muy molesto con este tema, porque es un tema que también pues llaman empresarios taurinos preguntando por el pliego, y resulta que les tengo que decir que estamos trabajando en ello, claro, porque no vas a mandar un borrador, tampoco se puede mandar un borrador. Se da el pliego a los diferentes grupos y nos encontramos con esto. Además iba a ir para Junta de Gobierno de esta semana, lo tuvimos que sacar por hacer la comisión, porque se retrasó la comisión, pues retrasamos una semana también meterlo en Junta de Gobierno, y estoy bastante molesto por esta filtración o lo que ha pasado aquí. Decir que hemos trabajado, como bien decía Neko, con técnicos, gente del mundo del toro, y creemos que hemos hecho un pliego bastante bueno, un pliego de encierros que es muy bueno, que creemos y sabemos que no va a bajar el nivel, porque va a ser ganaderías buenas. Está el pliego fomentado para que vengan ganaderías buenas, está trabajado para eso. La idea del ayuntamiento es que en el pliego haya los 6 encierros, estén incluidas también las 6 capeas matutinas, que antes las pagaba el ayuntamiento aparte del pliego, y por la tarde 2 espectáculos de capeas de vaquillas gratuitas, y luego pues 2 espectáculos sin maltrato animal, que eso sería conveniente si quieren poner precio o gratis, y ese es lo que es el borrador. Luego hay unas cifras que se pueden trabajar, que estamos trabajando, que no son fijas tampoco, que no deja de ser un borrador, es que no... Y nos molesta pues que haya salido ahí a prensa ya cifras y todo. Y luego también ahí metemos este año lo que son los jefes de lidia, pastores que estaban dentro y fuera del pliego, también se meten este año. Y no sé qué más decir, ¿no? O sea, una pregunta, ¿no? Algo más técnico. Hay un poco redundando en lo anterior, nosotros lo que hemos tratado de hacer es, en base a lo que teníamos adoptado en nuestro programa, financiar sobre todo los festejos populares, y de ahí esa estimación de importe que, como venimos repitiendo, es un borrador porque todavía no ha pasado por los foros que ha de pasar de trabajo interno en la casa, y con ello supone un ahorro de, pues por lo menos de licitación respecto a gasto de año anterior, si la licitación saliese con el borrador que ha aparecido en algún medio de comunicación y que ya ha sido comentado, de aproximadamente 30.000 euros, lo cual vendría a suponer pues de un 38 o 40% de ahorro respecto al pliego anterior. También se recoge en ese borrador la posibilidad de que el empresario, las tardes que no hay eventos, pueda realizar bajo su cuenta y riesgo una corrida de toros o de rejones o mixta a su conveniencia, para dar respuesta a los aficionados pues que tienen esta afición y que quieren que haya corrida de toros en Tudela. Bueno, pues si el empresario considera que eso es rentable y que se puede sacar adelante, para eso tiene la plaza a su entera disposición y la colaboración del ayuntamiento en lo que sea necesario, pero no en financiar las corridas de toros como así decíamos en programa, ¿no? Esto es un poco el resumen de lo que está incluido en el pliego y de la evolución que ha llevado el asunto
A partir de ahí, si queréis entrar en algún matiz más concreto. Perdón. Y viendo también que se han dicho también asistencias de público a los espectáculos, nosotros sí que tenemos asistencia y no son datos reales tampoco. Además veíamos que la asistencia iba más a espectáculos con no maltrato, pero estamos hablando del triple de gente a espectáculos con no maltrato animal que a espectáculos con maltrato animal. Estamos hablando del triple de gente. Por ejemplo, en las vacas de bravura del año pasado, espectáculo de bravura, 4.100 personas. Ese es el de Arriazu, ¿no? La de Arriazu. Y ha habido días de 1.800 de corridas. Claro, ahí también, bueno, como suele pasar en estas cosas, o sea, nosotros la asistencia que os damos es una asistencia que nos pasa a la empresa de los diferentes años y la que aparece publicada pues no se corresponde exactamente con la que a nosotros nos consta. No vamos a entrar ahí en el debate de de dónde salen las cifras. La que nosotros aportamos es la que recogemos además para trabajar en el pliego. Pues yo creo que a final del 2015, que fue cuando empezamos a trabajar en esto. Hay quienes han dicho ya en estas horas que es un pliego un poco enfocado a que desaparezcan las corridas de toros. Es un pliego enfocado a financiar los festejos populares y enfocado a no financiar las corridas de toros. Esa es la única voluntad y lo que recoge el pliego. Hay también una confusión con el tema de subvenciones, que yo he oído, el Sí. ayuntamiento no subvenciona nada. Igual yo quiero aclarar que no es una subvención, que es una contrata, ¿no? Sí, claro, lo que contratamos son unos servicios y lo que planteamos es, contratamos unos servicios que son populares, que por tanto la mayor parte de ellos a la gente no le cuestan dinero, las vaquillas, los encierros, algunos de los espectáculos de tarde, y otros, ahí sí que se abre la posibilidad de que alguno pueda tener un coste, y lo que no financiamos son otros en los que el aficionado además tiene que aportar un dinero, ¿no? Ahí se suele hablar de subvención, es cierto, no es una subvención, es un contrato de asistencia, es lo que era. Lo que pasa es que sí que se comentaba, bueno, pues que se subvencionaba, entre comillas, lo que eran las corridas de toros en gran parte. La motivación de esta decisión es la que ya se apuntó, o sea, por una parte la económica, o sea, subvencionar algo que la asistencia tampoco concuerda, ¿no?, con ese gasto que se hacía anteriormente. Sí. Y por otro el tema de pues una valoración más animalista, ¿no?, de maltrato animal, o sea, son esas dos posiciones, ¿no?, las del equipo de gobierno además, porque como me dice, eso es algo que está consensuado entre los tres grupos. Sí, no, la posición era, y hacíamos una reflexión, y esa es la que nos llevó a adoptar ese acuerdo en el acuerdo del equipo de gobierno, era sin ninguna reflexión de la evolución de la asistencia, todos los años se invertía el mismo dinero. Hubo años incluso, yo recuerdo el 2012, no sé si os acordáis, que se aumentó 12.000 euros de golpe y porrazo. El año 2012 recuerdo en el que en esta casa, entre contratos directos e indirectos, se fueron 20 personas a la calle. Es que es un dato significativo. Y nuestra voluntad a partir de ahí era, vamos a hacer una reflexión de cuál es la evolución de los aficionados, vamos a hacer nuestra reflexión en cuanto a las prioridades y ahorro económico, y de ahí vemos, y se ven los datos, que la mayor demanda suele ser en espectáculos populares. Y por tanto, esos que son gratuitos además para los aficionados, para la ciudadanía en su conjunto, todo el mundo puede acudir. Esos son por los que apostamos a la hora de financiar, como pueden ser unos fuegos artificiales de los que puede disfrutar toda la ciudadanía, incluso de la Ribera, ¿no?, probablemente de otras localidades que nos visitan. Esa es la motivación fundamental. Y luego además, aparte de eso, viene que también dentro de la ciudadanía, no solo en el equipo de gobierno, hay diferentes sensibilidades. Y con este pliego se permiten todas las diferentes sensibilidades. Caben dentro de este pliego. Entonces, las tardes, la puesta de tardes, ¿cuál es? Son 2 sueltas de vaquillas, 2 capeas como son las matutinas vespertinas, y luego se pueden elegir entre concurso de recortadores, exhibición de bravura y más espectáculos, Grand Prix, espectáculos. ¿Con el cierre incluido o no?
No, por las tardes de encierro no. Decir que la estimación de los encierros tenemos aquí de 15.000, 14.000 personas de media, y luego la suelta de vacas tenemos una estimación de una media de 5.500 personas, y comparado con, yo creo que la ciudadanía también pide vacas, pide actos populares. Decías al principio, Iñaki, lo de el tema de la calidad de los encierros, que es algo que también se cuestionaba por los aficionados, ¿no? Que al no haber corrida por la tarde, pues claro, la calidad de los toros por la mañana va a ser menor. ¿Sostienes que no va a ser así? ¿Que se puede mantener la calidad de los toros? Sí, es que no entiendo por qué tiene que diferenciarse entre encierro y corrida. Si pueden venir los mismos toros sin matarlos, siendo igual de buenos. Es que no entiendo el que pueda haber, el que no se maten los toros quiere decir que sean malos para los encierros. Porque claro, en ese primer borrador perdona, que te pregunte, en ese primer borrador se decía que se especificaba, no sé si ha variado, pero bueno, toros de lidia. ¿Cuál es la, o sea, quiere decir, cuáles son las características del toro de lidia? Para que sea considerado como toro de lidia, ¿qué tiene que ser? Son toros más grandes que no quieren decir. Ahí me pillas un poco fuera de juego, eso los técnicos te dirán mejor. La diferencia me parece que era entre toros de lidia y toros de tierra. Los toros de tierra son de baja calidad o de menor calidad que los toros de lidia. Pero la diferencia técnica no... El criterio que hemos intentado mantener, y también por eso el coste, si no el coste sería otro, sería inferior. El criterio que hemos intentado mantener ha sido el no perder calidad en los encierros. Ha habido alguna... Ahí hay diferentes opiniones, eso en todo caso hay que constatarlo, igual que la calidad de los encierros unos años es mejor que otros, ¿no? Es que la asistencia también de gente... Evidentemente. Entonces lo que hemos intentado ha sido mantener el nivel de los toros, que nos parece que es una cosa por la que se apostó, por la que se hizo una inversión con el doble vallado y demás, y que sí que le da cierto empaque a los propios encierros y por tanto a las fiestas. También venía un poco reflejada en la noticia un poquito el perfil del empresario, que tenía que cumplir ciertas características. Ahí se ha subido el listón, se ha bajado, se mantiene igual. Yo creo que el perfil del empresario que han planteado los técnicos es el mismo. En todo caso, si no es así, si queréis tomamos nota y una vez que lo contrastemos con los técnicos os lo podemos hacer llegar, pero yo creo que ahí sí que se ha apostado por lo mismo. Se valoraba que un encierro el año pasado costaba unos 7.000 euros. Bueno, es que las cifras ahí siempre han sido difíciles de desgranar, ¿no? Porque siempre se nos decía que las corridas, se nos decía cuando nosotros hacíamos una crítica sobre en qué se invertía o no, siempre se nos decía que el importe estaba en los encierros, que las corridas no costaban casi dinero. Y ahí la reflexión que nosotros hacíamos era que se intentase ahondar en eso y por tanto ir a unos encierros de la misma calidad sin que hubiese muerte de los astados, ¿no? Y eso es lo que intenta estar volcado aquí. Por eso viene, entre comillas, a desdecir en parte aquel mantra de que lo único que se financiaba eran los encierros cuando se hacía una ampliación de contrato, ¿no? Digo porque si costaban más o menos 7.000 euros, 7 por 6, salen 42.000 euros solamente en encierro. Claro, y luego hay una... 48.000, quiero decir que el margen es muy pequeño, o sea que el margen económico es muy pequeño, si tomamos como referencia que cada encierro vale esa cantidad, ¿eh? Sí, por eso digo que yo creo que la cuenta es al revés. Si con 48 hay 6 encierros de la misma calidad y además tienes la suelta de vaquillas y además tienes X eventos por la tarde, eso, una vez que se demuestre que se pone en marcha y que el nivel de los encierros es adecuado, vendría, entendemos nosotros, a demostrar pues que aquel mantra de los 7.000 euros no era solo por los encierros. ¿Confiáis en que, claro, los aficionados y el ex empresario de la plaza comentaban que es difícil que se presente alguien a este pliego? Comentaban, ¿no?, en el periódico. Entonces, no sé, ¿confiáis en que salga adelante este pliego? Esperamos que salga adelante. Esperamos que salga adelante, evidentemente. Cabe en este periodo de tiempo, porque también esta mañana hablaba con algunos aficionados taurinos, etcétera, y en principio mostraban su queja de que no se había consultado para hacer este pliego. No sé si tenéis previsto hacer alguna reunión con ellos, alguna reunión explicativa, no tenéis por qué. No sé. Nosotros después de fiestas hemos tenido, yo creo que 2-3 reuniones con diferentes personas, pues de los club taurinos o aficionados o gente reconocida que habitualmente suele acudir y que
diríamos en Tudela nos conocemos un poco todos y dirían, bueno, pues este sabe de toros o suele ir, ¿no? Nosotros expresamos un poco cuál iba a ser nuestra línea de trabajo, lo teníamos ya en el programa y lo único que hicimos fue pues contrastar opiniones y pasar los datos, dar algunos datos de yo creo, por recordar, personas que yo conozco, pues con Agustín Albó estuvimos, ¿no? Y contigo también estuvimos. Claro, ahí siempre el nivel de participación llega a un punto en el que tú lo harías de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco el límite, pero el hecho de explicarlo, de sentarnos en una mesa y de comentarlo, se hizo desde el principio. Seguro que se podía haber hecho más, ¿eh? Eso es un trabajo que tenemos continuo de tratar de ahondar en la participación, pero vamos, se hizo desde septiembre-octubre. Creo que de los espectáculos que se exigen mínimos solamente se podía fijar precio en uno, ¿no? O en dos. Quitando los espectáculos de suelta de vaquillas, pueden fijar precio en el que vean conveniente. Sí, o sea, en el encierro obviamente hay unas vaquillas de la mañana, luego hay 2 sueltas de vaquillas más por la tarde, sí, y luego hay otras 2 menores, ¿no? Otros 2 espectáculos dos menores, espectáculos de no maltrato. Que ahí que ahí se podría fijar. Ahí fijará la empresa si o no. Sí, quiero decir que pudiendo sacar dinero en cuanto a entradas en esos 2 espectáculos, os mostráis, en ECO decías, confiable que salga adelante con corridas. No, luego además la empresa puede, los días que quedan libres pueden tener... No, ahí no sabemos. Claro. Eso, digo, porque fíjate, esa pregunta que me haces, ¿no? Es la pregunta que se les ha hecho a los aficionados y la respuesta es, no soy empresario, sí. No lo sé. Incluso el propio empresario dice, lo tenemos que analizar. Pues nosotros no, digo, ahí no, eso dependerá de muchas cosas. Dependerá de cómo son el resto de ferias, de los contactos que tengan con unos toreros u otros, supongo yo, que dependerá de muchas circunstancias que superan totalmente al ayuntamiento. Entonces eso ya pues, lo dejamos un poco a su discreción de quienes quieran concursar. Hay incluso gente ahora que dice, pues, si estáis a favor del no maltrato animal, que lo lógico sería hacer un pliego cerrado a corridas de toros. ¿Eso lo habéis planteado en algún momento? No, nosotros no lo hemos planteado porque la reflexión que hicimos y en el acuerdo de gobierno es así, como os he dicho, en Tudela, así como probablemente en los 3 grupos que estamos en el equipo de gobierno hay diferentes sensibilidades y lo que tratamos es de responder lo mejor posible a que sean articulables, a que convivan todas esas, ¿no? No ha sido una voluntad que hemos tenido de, bueno, vamos a llegar hasta allí, pero no podemos, no. Ha sido intentar concitar la mayor parte de sensibilidades posibles. ¿Qué tramitación lleva ahora? O sea, ¿cuándo queréis presentarlo a pleno? Se presenta a la comisión, que es Este miércoles se presenta a la comisión, el miércoles que viene. Se debate ahí entre los diferentes grupos, se puede hacer un borrador mejor. Y ya el mismo viernes, se lleva a Junta de Gobierno y ya se sacará a concurso. Y una vez ya que se saque, ya se llevará a pleno. Ahí, con posterioridad, ha surgido un debate entre los técnicos que yo no he tenido posibilidad hoy todavía de hablar con ellos, tenían que dilucidarlo, si sí o si no. Había diferente interpretación entre diferentes técnicos de la casa y ahí pues a lo que nos digan. Eso sí que creemos que es un criterio administrativo y si tiene que ir a pleno pues se retrasará una semanita más y si no pues podrá salir antes. Sería conveniente quizás yo porque me meto en las redes sociales y pulso, en las redes se está diciendo que todo este tema va a mermar la calidad de las fiestas de Tudela o que... ¿Qué valoración hacéis a eso? ¿Pensáis que puede...? Bueno, pues como todo, ¿no? Me imagino que habrá para gente que considere que lo merma, habrá gente que considere que ese dinero que antes se invertía ahí se invierta mejor en otros sitios y nosotros, evidentemente, cuando apostamos por esto es porque pensamos que el dinero que se invertía ahí, en base a la respuesta y a la evolución de los datos, no era lo mejor y pensábamos que era bueno liberar recursos sin que eso afectase profundamente a las fiestas. Si los encierros no van a bajar de nivel, o sea, la estimación de gente seguirá siendo la misma, mismos corredores, misma gente viendo. Y si estamos viendo que a los actos populares va más gente que a las corridas, yo creo que aumenta la calidad, porque la gente lo que quiere es salir y disfrutar de las fiestas, y si va más gente a esos actos,
que a los otros yo creo que aumenta la calidad de la fiesta. Que a veces parece que hay, como si dijéramos, digo yo, no, tampoco soy un experto, pero cierto caché a la hora de correr un encierro de una corrida que luego se va a matar a la tarde por tales diestros, a no una corrida de toros, como si dijéramos normal, que luego van a volver al campo, ¿no? Creo. Pues Yo soy corredor. sí, yo he sido que ya no tengo capacidad. Bueno, el año pasado ya no pude. Pero yo voy a otros sitios a correr encierros y yo no me fijo si van a matar el toro por la tarde. Y yo creo que como yo hay mucha gente que va a correr encierros y no saben si lo matan por la tarde o no lo matan, vamos. No. Será por igualarnos a Pamplona, esas cosas que siempre pasan, ¿no? Bueno, pues si nos queremos igualar a Pamplona vamos a tener el mismo presupuesto para fiestas. Las exigencias que se le ponen en cuanto a lo de la experiencia, bueno, el haber estado en otra plaza y tal, eso se mantiene también. Sí. Las exigencias se mantienen, ¿no? Y la de la contratación, como decías, del personal necesario para los festejos populares que se hagan por la tarde, tanto de limpieza como de personal, conserje. Sí, eso Ahí puede haber Tiene que cubrir, ¿no? Que Sí, antes es una obligación. no cubría. Es una obligación que antes cubría el ayuntamiento y ahora cubrirá. ¿Esos 30.000 euros revierten en las fiestas o van al presupuesto global para otras necesidades de los En años? parte revierten en las fiestas, en parte revierten en la propia concejalía para potenciar algunos eventos que yo creo que se nos quedaban un poquito flojos, estos que se quedan a mitad de año, y una pequeña parte también era de ahorro que revierte. La gran cantidad se quedan en festejos. ¿No? Sí. Si no hay propuestas que se presenten al pliego, ¿cuál es la alternativa? Se vuelve a hacer una reflexión sobre el propio pliego, viendo por qué ha podido surgir eso, porque ha podido quedar desierto, es el trámite habitual, y se vuelve a licitar. O sea, tenemos margen de... No sería la primera vez que este pliego se queda desierto. Sí, ha habido más veces, sí. Cabe la posibilidad de que lo gestione directamente el ayuntamiento. Bueno, la posibilidad de todo cabe. ¿Qué toreéis? No, ha habido encierros que los ha gestionado el ayuntamiento. No digo que cabe la posibilidad que si se saca otra vez, el tiempo corre, Hombre. no hay límite, no hay margen ya. Y... Encierros va a haber. Encierros va a haber. De toros. De toros, sí. El año pasado Sí, no, es broma. no, se quedó fuera del pliego, se quedó un encierro y lo tuvo que organizar el ayuntamiento. Porque además no eran todos los encierros en otros pliegos, se quedaban encierros fuera. Y luego había que hacer ampliaciones. Ese condicionante de toro de lidia que decías nos lleva a determinados ganaderos y ganaderías, o hay toros de lidia en ganaderías menos conocidas que, digamos, que pueden estar interesadas. Es de cosido, Yo creo que nos lleva a unas determinadas ganaderías, no sabría acotarte a cuántas, seguramente algunas se quedarán fuera, pero yo creo que son varias las que tienen capacidad de optar. ¿Vosotros cómo habéis publicado? ¿Alguna cosita más? ¿No? Oye, pues muchas gracias y para lo que queráis. Una vez que tengamos un pliego como propuesta que se someta a votación, os la haremos llegar. Que ya esté votada.